Buenas tardes, pues les doy la más cordial bienvenida a esta sesión que tiene el Foro Nacional de Política Exterior de México, la política exterior de México a través de sus factores, balance y desafíos. En esta ocasión vamos a platicar sobre la resonancia de México en el exterior a través de los medios de comunicación. Y bueno, pues le agradezco la invitación al coordinador de la carrera de Relaciones Internacionales que me haya invitado. Yo soy Alejandra Rodríguez, coordinadora del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, y tengo el honor de compartir este panel con grandes personalidades periodistas académicas notables de nuestra facultad. Y bueno, damos inicio al foro. Voy a presentar en primer lugar, bueno, un poco platicar de cómo va a ser la dinámica. En este momento voy a leer la semblanza del primer invitado y posteriormente haré lo propio con cada uno de ellos. Queridos invitados, cada uno de ustedes tiene 20 minutos para platicar sobre el tema de resonancias de México en el exterior a través de los medios. ¿De acuerdo? Muy bien, pues yo le voy a pedir a la doctora María Montemayor de Teresa, por favor inicie, y bueno, antes voy a leer su semblanza. La doctora María Montemayor de Teresa es doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Orientación de Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es arquitecta por la Universidad Autónoma Metropolitana e internacionalista por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Se especializa en el estudio de diplomacia cultural y diplomacia pública, y particularmente en la representación de la cultura nacional mexicana en el exterior por actores estatales y no estatales. Trabajó en representaciones nacionales e internacionales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, incluyendo como miembro del equipo que representó a México en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas en el bienio 2009-2010. Y en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. Desde 2016 imparte clases a nivel medio superior y educación continua en el Tecnológico de Monterrey y otras instituciones. En noviembre del 2021 se unió al equipo de investigación de la Iniciativa de Diplomacia Cultural para América del Norte, NACI. Doctora, bienvenida. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto estar aquí, primero para ustedes. Con la invitación, ya de hoy, antes de comenzar con nuestro equipo, es algo en la boca, pero bueno, no quiero aquí en la vez. Bueno, pues esta perspectiva académica, más que periodística, al biblioteco, y vamos a enfocar en el caso de la imagen en México, en el ámbito internacional. Ahora voy a explicar en qué contexto. Quiero comenzar con tres conceptos que es importante tener en cuenta a lo largo de este tiempo. Claro que eso es una cantidad como título, política exterior, y pareciera más que obvio definir la política exterior, pero bueno, hay muchas condiciones que es importante irlas aclarando. También otro tema que es el ámbito internacional y por último, la nacionalidad. ¿Ahí está mejor? Bueno, cuando los conceptos sobre política exterior, claro que hay uno que van a poner como al centro, ¿no? Solamente nos van a hablar de la cuestión del Estado, el caso del lado, otras cuestiones son los gobiernos, ¿no? Y justamente en esta presentación yo me quiero enfocar pues, en cómo ciertos gobiernos a lo largo de la historia, ¿no? De la Revolución Mexicana, pues les ha costado mucho eso que viene al país, la lucha de Después también tengo una noción que propongo que es el ámbito internacional, y esto hace referencia a la teoría que se utiliza en las relaciones internacionales. Está basado en esta teoría, que es la idea de las imágenes del país se construyen o se construyen, ¿no? Hay muchos autores, y ustedes que podemos platicar, que dicen que la imagen de México se define particularmente, por ejemplo, en Estados Unidos. Yo digo, bueno, cierta razón, porque bueno, México, cuando por ejemplo vamos a tratar de participar en un órgano multilateral, donde nosotros también alimentamos
aquellos que llevan a nuestro propio país. Por eso, específicamente hablo de la interculturalidad y por eso hablo de la ámbito internacional. Y por último, la imagen del país, que claro que hay muchas definiciones, pero justamente es una aplicación central que tenemos acerca de los países y recorda realmente están basadas en una evidencia. Hay algunos autores que dicen que dependiendo de cuál es la imagen del país que tiene pues, determinado para la redundancia país, pues va a tener consecuencias. Y ahorita voy a entrar más. Hay algunos fundamentos teóricos sobre la protección en asuntos internacionales. Nada más quiero aquí mencionar algunas disciplinas, ¿no? Estamos en el estado de las comunicaciones, en el periodismo. Hay algunos trabajos que son de Salvador, de la prensa de élite, particularmente el New York Times, conforman la opinión pública y el poder político. ¿Qué poder político estadounidense sobre los países, en este caso México? En la historia, bueno, pues también tenemos un libro clásico, que es de las comunidades imaginadas, de Benedict Anderson, en el que argumenta cómo los periódicos justamente ayudan a la construcción de la idea de comunidades como los países que se van autopercibiendo y también otros. En la sociología, bueno, tenemos a Kenneth Boulding, que habla justamente de la imagen. Obviamente, más adelante, un país va a ser eco de considerar. De qué no importa si sea cierto o falso, las personas vamos creando una imagen que, en consecuencia, nos vamos relacionando con el mundo que nos rodea. Se asemeja a lo que tenemos en las relaciones internacionales, particularmente en el constructivismo, con la libertad de red y contexto, que justamente lo que no dicen es que los países se van a comportar, ¿no? O sea, el sistema internacional realmente es un sistema de significado, ¿no? Y esto quiere decir que yo no voy a actuar de la misma manera con un país que yo considero un aliado, a uno con el que yo considero amigo. Eso sería la cuestión. Pero bueno, ya estando más en materia, me quiero hablar un poquito de mi investigación que trata sobre la representación de la cultura nacional mexicana en el exterior, particularmente en el periodo 2020. Yo, al momento de toda esta investigación, pues me llevo a cuando me tocó llegar hasta el siglo XIX, y esta idea, chico, que, bueno, que en algunos casos, por ejemplo, en el gobierno de Calderón, que se contratara a uno del, no quiero decir académico, pero en relaciones internacionales hay un proceso que también viene mucho en la peña, que se llama Marca País. Este también relacionado con Simon Angle. Simon Angle es contratado en el sexenio de Calderón justamente para gestionar esta imagen negativa de México, obviamente por aquello que en la administración de Calderón llamó la guerra contra las drogas. Entonces, realmente, en el momento de revisar los antecedentes, la verdad es que no viene desde hace mucho tiempo, o sea, desde incluso cuando se habla de la ecología, donde Mauricio Tenorio nos dice que se va a crear una élite, como parte de la élite política, que va a dedicar los magos de progreso, a crear una élite. Y se consideran con los que le matan a nuestro país es mala, y eso se impone que integridad y cambio es indispensable para lograr objetivos gubernamentales. Estos objetivos gubernamentales han ido desde el reconocimiento de un gobierno ante los tipos de tratados de libre comercio, extensión de infraestructura, como puede ser por ejemplo el metro. Y la primera motivación de cambiar esta imagen, pues, se ha considerado, ¿no? Que es importante que el país agrade o antecedentes sus intercambios con nosotros, es decir, en comercio, en inversión en gobiernos internacionales, donde el principal público, bueno, pues ha sido Estados Unidos. Y lo que sí es que hay una prevalencia, como ahora les voy a mostrar en una cita, ¿no? No solamente la embajadora Roberta Nayib, pero el mismo Consular, ¿no? Donde hay como casi una institución. No voy a decir que es una administración, pero se anteriormente, por lograr aquello que, pues, digamos que es un lugar que México debería de tener, ¿no? Que es en un país desarrollado. Entonces, en los 90, Carlos Ramírez escribió una cuestión, no voy a decir, México debe de darle el trabajo de
Y después viene esta cita, ¿no? Del embajador Roberto Alayo, es un libro en el que se puede revisar la política exterior de México desde 1821 al 2000, y ella considera que la política exterior de México se ha desarrollado en torno a este, primero la defensa de la soberanía, o sea, hay veces, como esta administración donde nos enfocamos, no es mucho más significativa la soberanía. Otra parte va a ser afirmar la identidad, y por último, ¿no? Justamente por parte del desarrollo, del progreso, que es la búsqueda de recursos económicos y humanos para acelerar el desarrollo, y es nuestro contexto en el que destacamos cuando nos alejamos de Estado. ¿Qué sería la revolución nacional? ¿No? El Estado concentra en el progreso y si nosotros mejora el desarrollo del sentido real y único de la historia nacional. También como hemos visto, vaya de tiempo, bueno, fíjate, realmente, si nosotros revisamos la historia, por ejemplo, desde Madero, justamente el objetivo de Madero pues, era mostrar un país capaz y conseguir acabar con esta imagen, donde no estuviera motivada, porque la imagen sí puede estar bajo en evidencia, pero bueno, también imperfección e impresión, ¿no? Y entonces, busca el reconocimiento oficial del gobierno de Estados Unidos, por cierto, en la última columna les pongo algunas fuentes, y si les quieren consultar. Álvaro Obregón va a ser justamente un periodo clave, porque no solamente también va a buscar el reconocimiento de su gobierno facilitado a través de la diplomacia cultural, pero también va a crear de la mano de Vasconcelos, ¿no? Y recordemos que justamente Vasconcelos, el secretario de Educación Pública, pues toda la idea, ¿no? De la base cósmica, del muralismo, sobre todo, se van a crear un número de imaginarios nacionales. Ahora, Lázaro Cárdenas, chicos, chicas, aquí realmente es importante, porque es un excelente ejemplo de cómo se crea una imagen, ¿no? De manera transparente. O sea, primero lo que vamos a hacer es que quisiera acabar con esa mala impresión, ¿no? Que se supone, que se presupone. De eso voy a hablar de la evidencia, ya respondiendo a qué es lo que realmente la evidencia dice de la imagen de México, ¿no? Que comunicar los logros de la Revolución Mexicana. Después viene la expropiación petrolera, donde hay una gran propaganda en contra de su gobierno, y la tiene que combatir, pero en el 39, como ustedes saben, cuando va a venir el estallido de la Segunda Guerra Mundial, y desde Estados Unidos, particularmente Nelson Rockefeller, va a armar toda su estrategia de diplomacia cultural para comunicar a Europa, particularmente a Alemania, donde Alemania nazi cree que pues, justamente la región está unida, ¿no? Ante una unión panamá. Para que ustedes vean, digo, también México no va a contribuir a esta situación. Ahora, de una manera como más contemporánea, pues lo que es cierto es de que no más allá de entrar a analizar lo que significa, pues cuando López Obrador habla sobre el neoliberalismo, el periodo neoliberal, lo que es cierto es de que la narrativa de la instrumentalización, es decir, el uso de la cultura nacional mexicana como una representación para crear las condiciones favorables o más positivas para fomentar ese incremento del desarrollo de México con el mundo, pues también lo vamos a ver tanto con Fox como con Calderón y hasta Peña Nieto. En ese sentido, que hay una tendencia en la argumentación, y eso era lo que les quería decir sobre el mecanismo. Pero pues, en particular, el mecanismo fue una gran preocupación de lo que está pasando con la imagen de México del mundo a partir de la violencia provocada. Porque es una negativa, nada más que la violencia, la crisis, también. Ahora, pues hay un informe que coordinan el doctor César Villanueva, en el que justamente también tengo una parte de su informe escrita. El primer informe va hasta 2006 a 2015, el último coincide con los años de gobierno de Peña. Más allá de esta impresión que realmente ha sido súper exitosa para el gobierno de México, que no está enmarcada en una política de gobierno del Estado, por ejemplo, ¿no? El hecho de que a la Fórmula 1 le lleguen $1 o patrocinar el desfile de inclusive le ha dado dinero para producir un espectáculo de circo de ley durante
durante el gobierno de Peña Nieto para promover México, una obra en Broadway para hablar sobre, ¿no? Para hablar sobre Trump. Pero realmente lo que nos dice la evidencia, ¿no? Ya cómo se genera este informe, ¿no? Pues resulta que sí ha trabajado en métodos tradicionales, pero en este informe se llama Smart Start, medio camino, ¿no? El método de recolección convencionales, pero también se usa, creo, en libros, en ustedes también tenían una inteligencia artificial donde está recolectando datos, no solamente en medios de comunicación, que aquí están mencionados, y que vienen de idiomas distintos, sino también, bueno, de antes que hicieron Twitter, no habrá ex, de las imágenes, todo varias fuentes, ¿no? ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Esta imagen en México, lo que se llamaba lo que hizo fue una simbología. Y entonces esto que nosotros estamos viendo, no solamente en medios de comunicación, sino en los demás redes sociales, o por ejemplo también los ¿no? La misma temática que viene, no se recuerdan las filtraciones de Wikileaks, etcétera, también. Y justamente se va leyendo la imagen. Igual de imagen. Una imagen, ¿no? Justamente es emergente, dependiente y extranjera. Por último, es la última vez. Emergente, con casos de chicas, justamente es esto de que estamos logrando gananciado por otras administraciones, progreso, pero que hay contradicciones. Como que no alcanzamos a llegar a eso, también dependientes, más incapacidad de la suficiente. Y por último, la parte exótica. Las referencias culturales antiguas, experiencias naturales, personas integrosas, puntuales, y pues la intervención para más adelante, Gracias, doctora. Enseguida le doy la palabra al doctor profesor David Alfonso Mendoza Santillán. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación y Periodismo y tiene una maestría en Estudios en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El diplomado en Información y Guerra por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en Comunicación, Política y Marketing, Gobernabilidad y Gerencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También cuenta con un diplomado en Planeación Prospectiva Estratégica por la misma facultad y un diplomado en Política en materia de energía del Instituto de Investigaciones Jurídicas Colombiano. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la misma Casa de Estudios. Es Premio Nacional de Periodismo 2003 por su desempeño al frente de la emisión radiofónica Tiempo de Análisis, transmitida en Radio UNAM. También es constante su participación como articulista y colaborador en diversos medios de comunicación a partir de escritos, participaciones radiofónicas y emisiones televisivas. Actualmente tiene una columna editorial los miércoles en la cadena radiofónica de México. Gracias, profesor. Es muy amplio su currículum. Y le doy la palabra adelante. Gracias. Quisiera primero que nada agradecer a mi casa aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Creo que no había participado en un foro de mi tiempo para que había ya bastante tiempo que no había venido un foro aquí a mi casa y bueno, pues quiero hablarles un poco del futuro y quiero hablarles un poco de las nuevas condiciones en las cuales pues México es visto en el contexto internacional, sobre todo. Gracias. Saber qué pasa con los medios de comunicación, cuáles son sus tendencias y cuáles son los nuevos paradigmas virtuales. A ver si lo logro. Ahora sí, por favor. A ver, tenemos que dejar claro una cosa, muchachos, chicos, chicas. La comunicación hoy en día es un eje global y neoliberal. Todo medio de comunicación es un negocio y ya dejó de tener la localidad que se tuvo hace 40 años. Tenemos estos 5 elementos que son sumamente fundamentales. Uno, estamos viviendo la tercera revolución industrial
o verdaderamente ya entramos a la cuarta. ¿Qué significado tiene esto? Bueno, pues de entrada, hoy en día todo está hiperconectado. A través de Internet, ya no solamente podemos comunicarnos, enviar fotografías, enviar videos, sino que hoy en día estamos comerciando, están llegando productos. Y, por supuesto, el espionaje está al 100%. La cuarta revolución industrial, ¿será cierta o no? Para mí, todavía creo que estamos en camino. Es un proyecto de mediano plazo. Tal vez para el 2050 ya podríamos estar hablando, aunque hay algunos colegas que ya señalan que la cuarta revolución industrial llegó. Esto sería realmente ya la llegada de autómatas, de robots, de elementos ligados a la informática que nos permitirían pues, prácticamente hacernos a un lado de cierto tipo de actividades. Ahora, tenemos una transformación digital constante. ¿Es una realidad o es un mito? Bueno, también yo aquí consideraría que es un mito. El iPhone 15, que todos seguramente ya fuimos corriendo, no es cierto, solamente algunos fueron corriendo a adquirirlo, realmente no hay una diferencia grande entre el iPhone 14 y el iPhone 13. Tal vez algunas modificaciones, seguramente en el material con el cual está construido, alguna mayor capacidad que tengan en el software, pero realmente no ha habido un cambio importante. Todavía las computadoras, seguimos utilizando computadoras de escritorio, la movilidad que nos da una laptop, que nos da una tablet, realmente ese es el gran avance, pero significativamente no tenemos un cambio profundo. Ahora, algo que tenemos que tomar en cuenta ya en el mundo de las relaciones internacionales es el metaverso. Es esa realidad virtual e inmersión. Todavía recuerdo cuando yo hice mi tesis de licenciatura en 1997 y cuando yo planteaba la realidad virtual, todos mis profesores me decían, qué horror, imagínate que tengamos que hablar frente a una computadora y nos comuniquemos con otra persona a distancia. Esto va a enfriar las relaciones sociales. Bueno, no solamente no las enfrió, las calentó y ha generado muchísimas transformaciones y a profundidad. Viene también la comunicación transmedia. Hoy en día tenemos no solamente una mayor interacción, sino algo que se llama dentro de los productos de marketing el famoso top of mind. Hoy ya estamos pensando a partir de marcas, a partir de elementos que nos hacen identificarnos, ya sea a través de unos tenis, ya sea a través de nuestra computadora, ya sea a través de nuestro celular o de nuestro smartwatch, ¿no? Estamos ahí al pendiente. Y esto, por supuesto, tiene que ver también con la inteligencia artificial. ¿Qué tanto nos vamos a empezar a volcar sobre este proceso de inteligencia artificial? ¿Y cuántas actividades ya estamos realizando a través de ellas? Supongo, y por supuesto, los profesores no me dejarán mentir, que muchos de ustedes ya usan ChatGPT, aunque sea la versión libre, pero quienes han tenido la oportunidad de empezar a pagarla, empiezan a utilizar esto también como una herramienta. Ahora, la tecnología está potencializando sin duda toda nuestra percepción que tenemos en torno a la comunicación. Fíjense nada más, la tecnología, los medios de comunicación, la accesibilidad que tenemos, no solamente está marcando tendencias en lo político, lo económico, lo social, lo cultural, sino que ya nos habla de una población que prácticamente hace uso de la herramienta digital. Fíjense, 67% de la población mundial. Estamos hablando de 5.400 millones de personas que en este momento están conectadas. Y esto es algo que debería aprender y encender los ojos. ¿Por qué? Porque la gente toma decisiones a partir de lo que encuentra en Internet. Un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántos de nosotros estamos enfermos y hemos ido a googlear? Tengo gripa o me duele el estómago. ¿Googleas? Claro, los primeros resultados siempre te van a decir usted tiene cáncer. Porque es parte de este mismo contexto. No, bueno, ¿cuánta gente se automedica hoy a través de Google? Y empieza a tener, de alguna forma, toma decisiones sobre un aspecto que tiene que ver con su salud. Ahora, ¿qué pasa también con los medios de comunicación? Que como les había comentado, los medios hoy en día son globales. Hoy nos podemos enterar de algo que acaba de publicar Al Jazeera sin mayor problema. Podemos estar en un streaming directo hoy en Palestina o en Israel, ¿sí? Y enterarnos absolutamente de lo que está pasando en vivo.
Y hay, aparte de todo esto, dos personajes o dos plataformas, un personaje y una plataforma que cada vez está siendo más importante. Y uno de ellos son sobre todo los influencers que se están moviendo a través de lo que son las redes sociales. Hoy en día los influencers, las audiencias, le creen más, perdón por lo que voy a decir, a Chino Amiga, a Luisito Comunica o a Chumel Torres, que lo que puede decir un periodista que está formado, que puede tener doctorados, que puede tener especialidades, le creen más a ese influencer. Ahora, ¿cómo es que lo lograron? ¿Por qué? Porque están utilizando un lenguaje más homogéneo, un lenguaje base que no es rimbombante y que está atrapando muchísimo, aunque son fenómenos también aquí que habría que entender que suben muy rápido y de pronto desaparecen y simplemente se pueden quedar en el olvido. Fíjense nada más, según Statista en 2023, fíjense nada más las redes sociales que los mexicanos utilizamos. WhatsApp, 94.3%, para quienes no crean o no pensaran que WhatsApp es una red social, ahí está. Facebook, aunque sigan creyendo que ya es una red social para gente grande o para adultos, no, sigue siendo una red, aquí mismo estamos transmitiendo a través de Facebook. Después nos sigue Facebook Messenger, Instagram y TikTok. Entonces, son las redes sociales por las cuales prácticamente todas las nuevas generaciones, ya hablo de nuevas generaciones que nacieron desde el 2010 a la actualidad, están ya consultando como su primer fuente. Ahora, también hay que plantear la importancia que tuvo el streaming, sobre todo cuando el streaming pues nos salvó del aburrimiento total. Imagínense nada más la pandemia sin Netflix, sin Amazon, bueno, hasta sin Claro Video. Eso hubiera sido la locura. Si ustedes se percataron durante ese 2020, muchas televisoras tuvieron que reinventar o pasar programas viejos. ¿Por qué? Porque no les alcanzaba ya la capacidad. Esto, vuelvo a subrayar, representa no solamente un negocio de miles de millones de dólares, sino que se sigue potencializando. Por favor. Ahora, estas cifras pues sí están tristes. ¿Cómo se plantea o cómo se visualiza México en este contexto internacional? En este contexto donde a través de un clic nos asomamos y nos ven todos. Bueno, 58% lo considera un país peligroso. 49% es un país corrupto. 66% piensa que no se respetan los derechos humanos. 52% percibe un aumento de la violencia contra las mujeres y feminicidios. Recordemos, muchachos, que en muchas ocasiones el Departamento de Estado de Estados Unidos le hace una alerta a sus ciudadanos y le dice, no viajen a México. Y nos mandan un mapa y que creen, pues más de la mitad de la República Mexicana está marcado en un rojo de no se acerquen por su seguridad. ¿Cómo se ve la percepción y en términos de lo que nos interesa a los internacionalistas? Número uno, un deterioro progresivo de México en la última década. Esto tiene que ver sobre todo por los asuntos de violencia, los asuntos de inseguridad. Dos, una política exterior errática, que por lo menos lo podríamos centrar en lo que está pasando actualmente en este sexenio. Escasa participación en foros internacionales, que también lo podemos mantener en este sexenio. Un acercamiento a regímenes dictatoriales y el alejamiento democrático. Lo vimos la semana pasada, este domingo, con esta cumbre, ¿no?, que estuvo ahí en Palenque para hablar sobre migración, y también una ambigüedad y contradicción entre los conflictos armados, tanto en Ucrania y en Palestina, donde el gobierno federal y el gobierno mexicano como tal, también se ha mantenido como esta ambigüedad, ¿no? No hay una postura clara, y eso, bueno, pues genera sumamente problemas, ¿no?, dentro de la percepción internacional. ¿Cómo retratan los medios a México? Bueno, pues los primeros y los principales temas aquí son el comercio exterior. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta la posibilidad que tiene México a partir de su lugar geoestratégico, ¿no? Estamos vinculados a este gran mercado que es el mercado de Norteamérica.
Dos, esta posición geopolítica, porque nos proyecta no solamente hacia el norte, sino también hacia el sur y hacia el Caribe, pero también, hoy en día, hacia la parte del Pacífico. Migración. Tenemos serios problemas de migración. Creo que lo hemos notado, ya no lo podemos dejar de ver. En el centro podemos encontrar ya comunidades haitianas, podemos encontrar venezolanos, o simplemente aquí insurgentes, ya personas que vienen de Honduras, de Guatemala, y que, bueno, pues te piden ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque su idea es irse hacia Estados Unidos, y dicen muchos de ellos que van de tránsito, pero otros tantos ya se están quedando. Y bueno, pues también los medios de comunicación plantean esta imagen del turismo que finalmente se ha ido manteniendo a pesar de todos los elementos, y podemos, bueno, notarlos en Cancún, en Baja California, sobre todo, que son estos dos lugares en el Pacífico que medianamente, bueno, pues, mantienen una proyección importante. Y por supuesto, los aspectos de la inversión extranjera. Ahí tenemos el Elon Musk, con esta inversión millonaria que se había pretendido, que pretende todavía quedarse en el estado de Nuevo León, y que, bueno, de alguna manera, pues va a hacer funcionar. Bien, voy cerrando. ¿Cuáles son las tendencias de los medios de comunicación en el próximo futuro? Número uno, el famoso Data Driven Storytelling. ¿Qué significa esto? ¿Cómo los datos van a conformar la experiencia del usuario? Ya lo decía la maestra Montemayor, bueno, pues así como las Cárdenas hizo obras de teatro en Broadway, bueno, pues hoy hay posibilidades de generar muchísimos elementos virtuales para proyectar al país. La hiperpersonalización, y eso también está dentro del ámbito del turismo. ¿Qué es lo que quieres? ¿A dónde quieres llegar? ¿No quieres estar cerca de las personas? El famoso inclusive, bueno, lo vas a tener y lo vamos a marcar. Pero también aquí tenemos que tomar en cuenta cómo los medios van a tener que utilizar la naturalidad, la autenticidad, la creatividad como este eje. Insisto muchísimo, los medios de comunicación se convierten en una gran agencia publicitaria de marketing, en este caso de la marca país. Y bueno, pues aunque no lo creamos, la televisión, la radio, el cine siguen teniendo un proyecto importante. Todavía un porcentaje de la población a nivel mundial se acerca a estos medios, y estos medios tienen su nicho a pesar de que están avanzando los medios digitales. La prensa, ahí sí tenemos un problema, viene en caída. El fin de semana estuve con un primo que trabaja en la Organización Mexicana Editorial y me dice que, por ejemplo, el periódico La Prensa ya nada más saca 3,000 ejemplares para toda la Ciudad de México. 3,000 ejemplares, que es absolutamente nada. Y también tenemos aquí que hablar de la cantidad de información y datos que están sobre nosotros. No tenemos la posibilidad ni la capacidad humana de absorber tal nivel de información. Y eso hace que, uno, la propaganda sea muy fácil de dispersarse, pero también la infodemia y las famosas fake news. Así es que aquí hay una buena noticia. Con el acceso que tenemos cada uno de nosotros a estos medios de comunicación que se salen del ámbito de lo tradicional, nosotros también podemos empezar a generar comunidades locales informativas. Y esto va desde, número uno, el WhatsApp que tenemos todos en la colonia o con la familia, y de alguna manera eso va permeando en una proyección que finalmente se retoma en el ámbito ya internacional. Pues por mi parte es todo. Les agradezco muchísimo. Gracias. Gracias, doctor. Nada más que recuerda a nuestra audiencia de redes sociales que estamos en la mesa Resonancia de México en el exterior a través de los medios de comunicación, y pueden dejar sus comentarios, por supuesto, ahí en el Facebook de la facultad donde está siendo transmitido el evento. A continuación, le doy la palabra y presento a Kimberly Arringón. Ella es internacionalista por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, periodista y conductora de noticias de programas de opinión. Desde hace varios años trabaja en Grupo Imagen, conduciendo diversos noticieros en Excelsior TV y como coconductora con Ciro Gómez Leiva.
También conduce y produce y realiza un programa de entrevistas en el canal 22, Debate 22, todos los miércoles a las 21 horas. Los miércoles escribe la columna de opinión rompecabezas sobre temas internacionales en el periódico Excelsior. En su trayectoria destaca la colaboración en el periódico Reforma, TVC Noticias, Efecto TV, Once TV, Canal 22, Imagen TV y Excelsior TV, colaborando como columnista y productora. Kimberly fue colaboradora en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Su trabajo ha merecido la entrega de diversos premios nacionales de periodismo y difusión. Bienvenida, Kimberly. Adelante. Gracias, Erika. Es un gusto estar con ustedes aquí en la Facultad de Ciencias Políticas, donde mi casa, donde yo estudiaba, hace no mucho estaba yo sentada allá y no envidia, seguir sentada ahí y no despegaba. Un gusto estar con María Montemayor, María Salazar, Erika y también con David. Gracias por su tiempo y gracias por los que están aquí. Es un tema que México se ve desde el exterior, pero también la importancia de la opinión pública. En los últimos 20 años, la opinión pública ha cambiado muchísimo. Ya lo comentaba David, no vamos a volver a hablar de este tema, pero todo el empuje que tienen las redes sociales, todo lo que importa, esta interacción constante que se daba, por ejemplo, Twitter, Instagram, bueno, ahora X, cómo ha cambiado la posibilidad de nosotros de interactuar. Porque hace 20 años escuchábamos a un periodista y generalmente esa era la opinión que quedaba en la idea del imaginario colectivo. Teníamos los canales de televisión, el noticiero siempre estelar del Canal 2, que es el que formaba la opinión pública en este país al final del día. Muchas televisiones jamás han cambiado de canal y siempre han estado en el Canal 2, aunque hubiera otras opciones, en muchas ocasiones sigue siendo así. Hoy cualquiera entra a sus redes sociales y número uno, lo más importante, puede opinar, cosa que no pasaba. Antes éramos simples y ya nos escuchas, ahora somos parte de la conversación y en muchas ocasiones somos los actores que movemos hacia dónde va esa comunicación de los comunicadores tradicionales. Ojo, y hay que tener mucho cuidado con eso de la opinión pública, porque también esta opinión pública muchas veces lo que está buscando es simple inmediatez. No existe esta, digamos, actitud de ponernos a analizar la información, de ver más allá de los 140 caracteres que eran lo tradicional, la prensa escrita como la conocíamos, los periódicos, que todavía se está publicando con el tiraje, es bastante pobre. No se ven ya estos amplios análisis, no se ven columnas de opinión, no se ven análisis, ahora se ven los primeros 2 párrafos. Y en eso es en lo que tendríamos que poner mucha atención. Por ejemplo, mi caso personal, que he tenido el privilegio de trabajar en varios medios de comunicación, puedo decir abiertamente, cuando hay algún tipo de noticia, cuando estaba conduciendo con Ciro Gómez Leiva, contra el presidente, y Twitter media hora después era maldita chayotera, tú odias al gobierno, seguramente te pagan, pero te vamos a sacar. Todos eran insultos acerca de que era una chayotera. Pero los miércoles trabajo en Canal 22 también. El Canal 22 es de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. ¿Qué es lo que pasa? Que recibo los miércoles en Twitter, tú solo haces propaganda, nunca te vamos a ver, porque solo estás... Entonces, dependía ahora y dependía del público, porque en un mismo día podía pasar de ser una tremenda chayotera a ser una hacedora de propaganda, lo cual es increíble, lo cual me preocupaba, porque decía, pues es que todos estos que están comentando, uno, jamás me han escuchado, jamás me han leído y no les interesa lo que estoy diciendo, solamente están viendo el medio. Entonces ya vimos una serie de estereotipos, como bien lo comentaban hace rato, de cómo antes The New York Times era el que daba la opinión pública de Estados Unidos. Estamos en una época muy interesante y muy importante en la cual todos podemos tener una opinión, todos podemos ser escuchados, pero también hay que saber qué es lo que consumimos. Y para hablar acerca de las resonancias de México y el exterior, es un momento muy importante también en política exterior para México, porque se ve totalmente distinto a lo que vimos, por ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón, donde hubo una actividad intensa por participar en la política internacional. Recordemos que México fue quien recibió el TEDx en Los Cabos en 2012, la COP16, que tenía toda esta interacción con organismos internacionales. Tuvimos las actuaciones de Vicente Fox, que fueron bastante lamentables, ¿no? Siempre como un rapeador de Estados Unidos,
Y bueno, Peña Nieto que allí va, pero ¿qué es lo que sucede en este sexenio? Recordemos que cuando entra el presidente López Obrador dice que la mejor política exterior es una buena política interior. Y los primeros años de su gobierno, vaya que incumplió por algo que fue sumamente criticado en los medios de comunicación, que era la falta de presencia del presidente. Él no salía del país, no iba a los congresos, mandaba a su canciller Marcelo Ebrard a hacer presencia, pero se daba una presencia muy joven, en la cual al principio se quería defender esa doctrina Estrada, en la cual la centralidad de los pueblos, pero se hablaba, también se hace este guiño a los líderes latinoamericanos para volver a rescatar esta situación de México como aglutinador de los países latinoamericanos. Como ya lo comentabas, la cumbre que se tuvo este fin de semana en Chiapas, pero se han tenido muchos otros acercamientos, el artículo político que se le dio a Evo Morales en México, y que se puede sin siquiera despedirse, estos acercamientos con Cuba, pero lo contradictorio que se ve desde el exterior, que es el mismo presidente que le hizo todo el trabajo sucio en materia de migración a Donald Trump, simplemente por las amenazas de aplicar aranceles en México. Entonces, ¿qué es la imagen que se está dando en materia de política exterior? Es una imagen un poco ambigua, un poco contradictoria, porque si bien no quiere pronunciarse en el problema Rusia-Ucrania, sí nos pronunciamos en el tema de Perú. Aquí no importan nuestras opiniones personales. Yo no estoy dando mi opinión si estoy o no a favor de lo que sucedió en Perú, de lo que sucedió con Evo Morales, pero sí falta congruencia. Sí es una política exterior que ha sido a modo, que se acomoda un poco dependiendo de las simpatías o el desagrado o las conveniencias del gobierno. Hay que tener bien claro que por más que se haga el guiño a Centroamérica, México no está incluido en el tema de los BRICS, pero sí hay mucha importancia con el tema del nearshoring y el TEMEC, y por supuesto tiene que ser así, no se puede ser solo de extra pragmático. Estados Unidos es el principal socio comercial, la segunda frontera más grande del mundo, y tenemos un problema tremendo de migración, pero efectivamente al tema de política exterior mexicana no le ha hecho ningún bien hacerle el trabajo sucio a Estados Unidos en materia migratoria, y tener a todos los migrantes aquí detenidos, porque se habla de derechos humanos, se habla de hacer cumbre con los países latinoamericanos para mejorar las condiciones de la población, pero hay que ver cómo están en Chiapas. ¿Qué es lo que está sucediendo cuando los tienen ahí detenidos? ¿Qué es lo que está sucediendo con todas las violaciones de derechos humanos, todos los niños que desaparecen en el camino para llegar a Estados Unidos? Lo veíamos hace unos meses en las imágenes de las personas que querían llegar a Texas desesperados porque lo que les importaba era salir de este país. Veían este país como otra cárcel al aire libre, como en algún momento lo fueron sus propios países. Ahora con el conflicto que nos compete en estos días, el tema histórico Israel-Palestina, tan lamentable, sí voy a dar mi punto de vista muy particular. Me parece una victoria del gobierno mexicano que haya podido no someterse a la presión internacional para tener que condenar lo que está pasando. Ha logrado medianamente mantener esta neutralidad de la que tanto habla el presidente López Obrador, aunque eso no lo ha conseguido necesariamente en la Asamblea General de la ONU, cuando se ha tenido la oportunidad directamente de señalar las atrocidades que se han cometido en ese territorio, en ese conflicto de medio ambiente. Entonces, bueno, lo más importante en estos momentos, afortunadamente, es esta vida digital tan importante que tenemos y que nos permite crear opiniones personalistas y de toda clase, porque tenemos toda esta infinita oferta de personas que nos dan sus opiniones y que ya no solamente son los comunicadores que desde sus tronos y desde sus micrófonos podían decir cómo debemos pensar. Muchas gracias y bueno, es un gusto estar aquí en la facultad. Toca el turno ahora de Ana María Salazar. Ella es considerada una de las analistas más versátiles de América Latina. Es abogada de la Facultad de Derecho en Harvard y licenciada en la Universidad de California, Berkeley.
Durante casi 20 años he entrevistado en inglés y español a presidentes, candidatos presidenciales, ministros, políticos, analistas, artistas, autores, líderes empresariales y sociales. Es considerada una de las principales expertas en temas de seguridad, relaciones entre México, Estados Unidos y América Latina y política estadounidense. Ha trabajado y estudiado en Estados Unidos, México, Colombia, Guatemala, además de haber viajado por motivos profesionales a la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. Es autora de 5 libros sobre política, seguridad y cuestiones de liderazgo, y es una oradora popular en foros empresariales, gubernamentales y académicos de seguridad política y relaciones internacionales. Fue subsecretaria adjunta de Defensa del Departamento de Defensa, asesora de política de la Casa Blanca para la Oficina del Enviado Especial del Presidente para las Américas y asistente especial de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos de Aplicación de Ley, además de participar actualmente en diversos medios de televisión, escritos, en fin, radiofónicos. Ana María, un gusto, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quiero desaparecer la oportunidad de platicar sobre este tema, que es un tema que hacía tiempo no había hecho unas consideraciones. Y cuando digo tiempo, por lo menos en unos 10 años, simplemente por la forma en que trabajamos en el medio de comunicación en México. Pero el tema de la percepción o la resonancia que tiene México o un país en el exterior no es solamente un tema de cómo quisiéramos que se nos percibiera en el exterior, porque a México le ayuda a tener una buena imagen. Tiene hasta connotaciones de seguridad nacional y de gobernabilidad. Pero ahorita les voy a explicar por qué. Y en ese sentido ya he tenido la oportunidad de analizar este tema en los últimos años, por y tiene importancia desde cosas tan sencillas de la capacidad que tiene el gobierno de México de negociar con otros países. O sea, no es otra cosa, o sea, sí es un tema que es importante, pero el gobierno debe preocuparse. Pero aquí lo que yo he visto a través de los años es que cada diferente gobierno tiene diferentes preocupaciones y tiene objetivos diferentes o clientes diferentes que quieren impresionar o que quieren crear una imagen y tienen dentro del país diferentes objetivos en términos de no solo cómo se ve en México en el exterior, sino al promover esa imagen, cómo se ve al interior. Yo me puedo estar muchas veces en la negociación, y donde yo voy a agregar de los trabajadores mexicanos, o de cualquier otro país. Que una de las preocupaciones fundamentales que tiene es cómo negociar con Estados Unidos, sin dar la apariencia de que está agachando la cabeza ante todas las demandas del gobierno de Estados Unidos, ¿sí? Ante el poder de los Estados Unidos, ante el imperio yanqui. Dice cuando se piensa la visión que se tiene de México hacia el exterior. Una de las primeras imágenes que yo comentaste en cómo tener esta imagen hacia el exterior de que México no es una colonia de los Estados Unidos. La sola palabra es el pacto trasero. Cuando surge este comentario luego cuando la presidencia del presidente Fox, a mí me dio un poquitito de risa, pero no es una cosa de eso, porque cuando esa palabra patio trasero, por ejemplo, se piensa y se ha realizado con la palabra en inglés backyard. Y en el concepto estadounidense, patio trasero o backyard en inglés tiene una connotación muy diferente, ¿sí? O sea, es una connotación donde te reúnes con tus amigos o trabajas la familia. Cuando vi este debate, yo todavía estaba recientemente, no era que acababa de llegar a México. Porque pero la forma en que se presentó entonces entonces que son menos importantes. Entonces les comento ese ejemplo
porque esta imagen que se crea sobre México al exterior también tiene una preocupación en donde el gobierno de México necesita demostrar su capacidad y su credibilidad, no solamente ante el mundo, sino como política interna y credibilidad hacia adentro. Entonces es muy difícil separar esa imagen que trata de proyectar México hacia afuera, sin entender cuáles son las prioridades o la visión que tiene un gobernante en cualquier momento dado. Porque para nos, cuando uno ve esas reuniones multilaterales, muchas veces uno ve al gobierno de Estados Unidos que llega a estas negociaciones o estas discusiones con un equipo de personas, yo he visto una negociación de 100 personas, en donde solamente el mundo, Estados Unidos es el mundo, en ese sentido, en cuestiones de recursos, el reporte de acceso a negociaciones. Nosotros en el impulso del Instituto Nacional de Administración Pública, vamos a un dato muy interesante de la administración de la Bahía de Bona, que está en el Golfo de México. Y el negociador, el embajador que estaba encargado de esta negociación, nos comentaba cómo desarrollar una negociación con Estados Unidos, en donde estamos tratando de anticipar problemas festivales en el mar. Y el embajador dice, ¿cómo empezar a negociar sin que nosotros les demos un era como negociar con un libre, donde está teniendo un punto de carne, se está teniendo que evitar que tomara sí, en lo que resulta de la negociación. Entonces, siempre al ver al tratar de entender esas percepciones que se crean, algunas son ficticias, algunas son similares, algunas son reales. Por detrás de estas percepciones que está tratando en el caso de México es cómo tener una postura o una imagen en donde el gobierno de México pueda demostrar su independencia ante el gobierno de Estados Unidos, la cultura estadounidense, o sea, crear una distancia, una diferencia, y que dentro de México no se esté percibiendo pues, que están cediendo, está cediendo o que están en México. Ahora, desde la óptica de gobernanza también se ve muy importante esa percepción, porque la percepción que se tiene en el exterior afecta la percepción que se tiene en el gobierno también. Y entonces, y aunque en una parte entre los grupos, tal vez han perdido algo en términos de crear opiniones públicas, pero no ha perdido no ha perdido la radio conservadora de Estados Unidos, no lo ha perdido ciertos influencers en donde la percepción que se tiene en México, gracias a Donald Trump, es de un país de migrantes que vienen a Estados Unidos para no trabajar, para vivir el gobierno y prácticamente drogas y son violados. Es una imagen que se creó en su momento. Y a mí siempre me sorprendió que el gobierno de México no hiciera más esfuerzo para contradecir la imagen de la población mexicana. Y no lo hizo porque en parte yo quería ver ese tratamiento por todas las razones que son. Entonces, aquí también, cuando se está hablando sobre percepciones, también no es solamente percepción de marca país o percepción del Estado, sino la percepción que se tiene de la población y de los mexicanos en general. Y dependiendo de qué presidente o de qué gobierno, también gobiernos estatales han tratado de jugar un papel importante para jugar ingresos que están en la frontera, o los que tienen a traer inversión extranjera, han tratado de dar hecho un esfuerzo de poder crear una percepción también de los mexicanos, pero sobre todo sobre su estado, que se vuelve muy importante como bien para definiciones de no invertir y invertir que hacen en inversión. Entonces, Samuel García
por que tiene que estar esta imagen que se tiene que se viste mucho, él se viste más como una estadounidense, ¿sí? En cierta forma, fue lo que le permitió crear un discurso o por lo menos un diálogo que le permitió influenciar por esa dirección que hizo en el Estado de Nuevo León, a pesar de que el presidente quería que esa persona hiciera un trabajo. ¿Sí? Pero como no se hizo el trabajo de que se creara una imagen que en el sur del país debe de entrar más inversiones, y eso fue una gran desarrollo del presidente en el Estado. Hay que reconocer que el sur del país necesitaba esa inversión. Pero lo que no han hecho es cambiar la imagen que se tiene sobre el sur del país, por lo menos no solamente dentro de México, sino hacia el exterior como un lugar donde se debe de llevar a cabo, donde se debe considerar su inversión. Entonces, esto me lleva a varias ideas de algunos comentarios. Que en términos de estrategia sobre este papel que se quiere dar hacia el exterior, sí requieren de una atención, o por lo menos tener un grupo de personas que estén dedicados especialmente. Antes lo tenía razón, antes lo tenía con México, antes lo tenía un grupo de expertos que siempre realmente se llevaban preocupados con esa idea de que cómo podemos nosotros no solamente cambiar la imagen que está presentando en New Times de Washington Post sobre México hacia Estados Unidos, pero cómo presentar una imagen de vanguardia y de un país que está creciendo y que en verdad es un país que se merece no solamente más inversión, sino que el gobierno en sí tiene cierto nivel de sofisticación del primer mundo para que eso facilite las negociaciones para el todos estos ¿no? Que estaría fundado antes. Y es una estrategia que requiere. Y hay razones, por ejemplo, yo escribí algo sobre esto cuando en una pelea, no me acuerdo, por México puso inversiones para esa pelea, o sea, millones de dólares. Y claro, pero primero que yo soy estos caricos lo que hicieron es, sí, compraron dieron la posibilidad de invertir en otro país en esta pelea, pero también sus comunados consiguieron boletos para la pelea. Fue lo primero que se me ocurrió, y seguramente fue eso lo que pasó. Pero ya otras personas investigaron de la misma forma que la comunidad uno para publicidad para esta pelea, para publicidad para otros espectáculos internacionales. Tenía una razón de ser, que era también tratar de promover esta imagen de México, de tener una diversidad no solamente culturales, en cierta forma, uno de los grandes aspectos de esta relevancia de México al exterior ha sido el tema cultural, o sea, la importancia cultural que representa México para la humanidad, incluyendo sus comunidades. Pero también esto creaba una imagen de que México ya también estaba viendo la puerta a otros tipos de actividades como ahora, y la razón que me fijé por el Vox, por el escrito del Vox, es que siendo México un país tan violento, mientras el planeta en el Vox, la imagen de México en Vox, esa era mi pregunta. Pero hubo comentarios de relación interesantes que también había que escuchar. Ahora, en una situación donde ya vamos al ámbito de seguridad nacional, ¿sí? Que creo que es relevante hablar sobre imágenes, sobre México. Es una cosa tan sencilla sobre la credibilidad que tiene el gobierno ante ciertos tipos de situaciones, ¿verdad? Lo de Acapulco o lo de Guerrero. Yo no sé ustedes,
pero a mí me queda conocido cómo funciona, cómo funciona el protocolo científico de desastres naturales. Y sí me queda la duda, en verdad estaban preparados para esto, para lo que están haciendo ante la respuesta que hemos visto hasta ahora. Ahora, muchos digamos que ustedes en la mañana, esto creo que vamos a, cuando hagamos los programas y nuestras investigaciones, vamos a explorar criminal y esa catastrófica de la reacción. Pero más allá de que pensemos nosotros, ¿sí? El futuro de Acapulco, la capacidad de Acapulco para poder recuperarse, va a depender que se viene más tranquilo, que el gobierno de México tiene esa capacidad de poder reaccionar ante este tipo de desastres. Había un portavoz del gobierno de Chihuahua hablando de una forma muy crítica de que nosotros aquí ya estamos listos para cualquier eventualidad que pueda suceder en la frontera. Esto está ayer. Y estaba viendo el comentario de quién, de qué están hablando. Ya están viendo reportajes de próximos y de algunos de noticieros locales en Texas. Están diciendo, dando el número de personas que se fueron, que detuvieron en la frontera, que están en su parte de una lista de personajes que dan especial, ya sea por el nombre, o por su nacionalidad, o por la región de donde vienen. Entonces, el portavoz de Chihuahua lo que estaba haciendo es diciendo, aquí estamos, Chihuahua, listo para cualquier cosa, entonces estamos muy pendiente, que no vaya, y eso es lo que está diciendo porque lo que están diciendo el presidente, no lo dicen públicamente, para que no vaya a acusar un acción terrorista de México. Aún así, es importante eliminar en el país que se perciba en un país que tiene la capacidad, ¿sí?, para poder enfrentar este tipo de eventualidades, y sobre todo la credibilidad y la cercanía entre los gobiernos para enfrentar este tipo de eventualidades. Entonces, el no preocuparse con la imagen que tiene México en el exterior, sí es un tema de seguridad nacional, porque refleja la credibilidad del gobierno ante eventualidades, ante las necesidades de negociar con gobiernos como el gobierno. Entonces, negociar con el presidente de la Nación, la percepción se ve muy importante. Un último comentario que tiene que ver la forma en que países han usado esta preocupación de percepción que se tiene de sus gobiernos en su país. Ya no está haciendo a la Saudita, lo está haciendo acá. En inglés le llaman sport washing, que es básicamente lavar la imagen comprando equipos de concursos, ¿sí? ¿Qué tan importante para ellos es la imagen de su país? Pero fútbol y ahora tiene la liga de golf de Estados Unidos, la liga de la liga mundial. Y que es una, porque es tan importante, ellos lo consideran tan importante, tan porque quieren sentirse que no son personajes que les adelantan su reputación, países totalitarios, un derecho a las mujeres, o concepción del derecho a la mujer diferente, el papel de poder a la mujer en gobernar. O sea, son conceptos muy diferentes a lo que ha habido en las democracias occidentales. Pero es tan importante para ellos que la percepción de su país sea claro, fijando, están tratando miles de millones de dólares en comprar. Es lo que están haciendo. Entonces, como conclusión, es que el tema de la percepción de México va más allá en el exterior. Muchas veces se crea, y es ciertamente por los medios de comunicación, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero ante esa realidad, siempre se buscaba el gobierno de tener una estrategia para poder, para poder enfrentar esa realidad. Y más allá de que sea una estrategia de que
los que están dentro del gobierno quieren verse, que se enojan, porque yo he visto que relaciones exteriores es una crisis constante para, o era una crisis constante para ellos. Pero el que se tenga una percepción equivocada o una percepción que no sigue la visión del país, del presidente, puede dificultar no solamente la relación internacional, sino dificultar que el país tenga la posibilidad de esas aperturas de desarrollo que le permite un acercamiento no solamente con Estados Unidos, sino un acercamiento, una apertura a otros países. Gracias. Es muy interesante lo que han dicho todos nuestros ponentes. Verdaderamente sí tendríamos que poner atención sobre esta percepción, ¿no?, de nuestro país en el extranjero, porque eso depende de muchas cosas. Ahora que mencionaba Ana María ProMéxico, yo recuerdo que en esos tiempos ProMéxico funcionaba. Teníamos muchas cosas, teníamos presencia en ferias internacionales, en foros internacionales. Bueno, finalmente hasta se hicieron, bueno, eso ya fue un poquito después, el gobierno de México nunca pudo explicarle a la población por qué se tenía que hacer, por qué era tan importante. Pero es el problema actual, que nunca se pudo explicar que era necesario cuidar, porque si tú tienes una reputación, se traduce en claro, en inversiones, en dinero, en economía, ¿no? Y bueno, recordaba el ejemplo de James Bond, ¿no? Que se pudo a producir aquí aprovechando el Día de Muertos. ¿Y cómo? Bueno, hasta Disney se colgó de nuestras tradiciones, ¿no? Todo eso es imagen que sin duda alguna tenemos que trabajar. Bueno, no sé quiénes, ¿no? Los internacionalistas, todos los mexicanos, ¿no? Tenemos que trabajar en esta imagen, en este reposicionamiento de México y su grandeza, ¿no? Bueno, a continuación nos vamos a una ronda de preguntas, respuestas, comentarios, reflexiones. Ya aquí está la primera mano levantada, no sé quién me ayuda a pasar el micro, allá va Genaro. Por favor, si nos dicen su nombre, de dónde vienen, estaría muy bien. Y si están de acuerdo, nos vamos con 2 participaciones o 3 participaciones y ya de ahí contestan estos ponentes. Adelante. Hola, Roberto de la Madrid. Me pareció, creo que excelente todas las exposiciones, pero me pareció y me sorprendió que ninguno haya tocado a profundidad una situación de seguridad nacional, incluso de cómo se ha construido una narrativa muy peligrosa, uno de los mundos más peligrosos en la historia de la relación de Estados Unidos y México, como es en los últimos 2 años, cómo con la complicidad de los medios de comunicación en Estados Unidos, más la complicidad de los políticos en Estados Unidos, más la falta de visión del servicio exterior mexicano, de los asesores de la presidencia, de la política exterior, cómo se construye una narrativa tan fuerte como para que haya políticos estadounidenses que se les ocurra, porque se atrevan a decir que una acción militar a México es lo más importante para la seguridad nacional de Estados Unidos. El enemigo no es Rusia, es México. Y ninguno de ustedes lo tocó, y creo que es verdaderamente importante, porque crea, como decía Ana María, un problema para las decisiones internacionales, y esto está en el seno no solo de la comunicación, sino en el seno también de cómo se maneja la política desde la antropología de México para fomentar esa imagen de seguridad. Y esto es vital. Gracias. ¿Alguien más? Ana María, esperamos una. Tenemos que preguntar sobre eso, porque además es un tema que he estado siguiendo muy de cerca en la primera vez que surge una idea de un grupo de legisladores, donde están promoviendo 3 ideas. Uno, que los grupos de crimen organizado en México son tan peligrosos que se equiparan
grupos terroristas por varias razones. Uno, por su capacidad bélica; dos, por su capacidad de violencia; tres, control territorial; cuatro, su corrupción; ¿sí? Y cinco, sus nexos internacionales que parte aún más peligroso para combatir. Y es un grupo de legisladores que ya llevan unos 15 años, donde la idea es que es una forma de empujar al gobierno de Estados Unidos que tome pasos más contundentes para controlar el tráfico de droga. Y dos, surge algunos de estos comentarios cuando inicialmente se empezó a ver brotes de violencia en la frontera. Cuando sucedieron los atentados terroristas, fue muy interesante sucedió en donde se cae dramáticamente el tráfico entre ambos países. Y fue porque se fortaleció la frontera de diferentes formas, teniendo una forma técnica, varias posibilidades. Entonces, lo que ellos hacen es extrapolar cómo empujar al legislativo, en este caso, que también le tocó a Bush, le tocó a Obama, le tocó a Trump, y le está tocando a Biden. Y lo interesante es que tú hablas de una conspiración. Lo interesante es que no es una conspiración, por lo menos por parte de ellos. ¿Sabes quién detuvo esas propuestas por parte de los legisladores? La DEA, el Departamento de Justicia. El gobierno de Estados Unidos lo que menos quiere es clasificar estas organizaciones como terroristas. ¿Por qué? Porque quitaría la atención y recursos para los otros temas que hay en la frontera, que son los temas migratorios y los temas de tráfico de estupefacientes y el tema de violencia. Entonces, no es que haya sido una conspiración. Aquí el problema ha sido, de nuevo, el gobierno de México no se defiende. Ese es el problema. O sea, ¿cómo vas y le dices a estos legisladores, ustedes cuando ven los niveles de violencia, y dicen, no, pues es que nuestra estrategia es abrazos, no balazos? Hugs and no bullets. En español sí es como una ofensa, pero en inglés se escucha pensando. Y el problema es, de nuevo, de un gobierno que no está, o sea, que no quiere tener una claridad de cuál es su posicionamiento ante este tipo de crimen organizado en general. En cualquier otra parte del mundo, algunas de estas organizaciones podrían ser clasificadas como terroristas. Tal es el caso de cuando mataron a tantas personas de Guatemala y México, con la mano en la cintura de Guatemala y declararon estado de excepción para PT. Pero esa fue la percepción que querían dar el gobierno de Guatemala. En ese entonces, hay un debate ahorita si está o no, pero en ese entonces lo que estaban haciendo es que aquí no entra es un tema de percepciones. Y en ese momento, el gobierno, para el gobierno, que podamos tener ese prueba, pero la percepción que se tiene es que el gobierno de México no va a tomar un posicionamiento ante estos factores criminales. Ya sea porque no quieren que se les acuse o no tienen otra estrategia que no entendemos muy bien, pero esa es la percepción que tienen con el exterior y no han tomado un paso para mover. Claro, no hablé de conspiración, ¿no? Simplemente la narrativa, por ejemplo, de Fox News, o los legisladores republicanos, más la eficacia en la política nacional mexicana en el sistema socialista, ¿no? Gracias. Quería decir algo la profesora Yuridia Rodríguez. Adelante, Yuridia. Agradecer que están estos invitados. Ana María Pilar Párez, bueno, yo soy la doctora Yuridia Rodríguez, me conocen algunos alumnos, aquí tenemos pero me gusta mucho el foro, pero bueno, porque el tema de imagen creo es como esto de la narrativa, ¿no? La narrativa siempre va a contravenir la realidad. La narrativa exagera o aumenta, disminuye ciertos aspectos que están ahí. Es como el mito, ¿no? El mito tiene sus fundamentos en la realidad. No significa que vaya en contra. Estoy pensando ahorita en lo que decía Ana María, ¿verdad? Digas a un poco, ustedes también. El tema de tratar
cómo cambiar su imagen radicalmente con estos eventos deportivos, a pesar de que sus conexiones con el crimen, sobre todo en el caso de Hamas, son evidentes, el financiamiento directo de naciones como Qatar o como Turquía, ¿no? Con Erdogan, hoy por hoy resulta que parece que son naciones perfectas, que son naciones democráticas y que el propio gobierno mexicano ha tenido a respaldar. En situaciones así donde la imagen busca ir en contra de una imagen interior también real, o al menos tiene acontecimientos que pueden acercarnos hacia a una situación crítica, ¿no? ¿Cómo la imagen se presenta en la nación, pese a que la crisis a nivel interior, que a nivel de seguridad, es lo opuesto, ¿no? Es como cuando te dicen, bueno, si me siento perseguido, eso no quiere decir que no te estén persiguiendo de verdad, ¿no? Me gustaría que ustedes comenten cómo se juega este tipo de estrategia de imagen en términos incluso del mito, pero pese a que la realidad ya supera la propia imagen de las naciones. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hablar algo? Bueno, yo tengo varios comentarios que hacer, pero ahorita la verdad me pareció muy interesante, ¿no? Escuchar a quien me guía como especialista en términos de seguridad, porque yo también tengo terrible, ¿no? Cuando escucho a estos legisladores proponiendo este tipo de iniciativas, pero creo que hay que contextualizarlas justamente con estas cuestiones que está comentando Ana María en este momento, y decir, lo que entiendo, y digo, voy a agarrar de defender a los colegas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque, vaya, podemos, por ejemplo, hablarnos de una manera monolítica, o sea, como si México, y creo que ahí viene, ¿no? O sea, justamente, ¿verdad? Estados Unidos de quién estamos hablando, de qué grupos de intereses, ¿no? Si estamos hablando a nivel local, o si estamos hablando de republicanos, de aparte que republicanos, entonces podemos hablar de monolitos. Es decir, la Secretaría de Relaciones Exteriores, por cierto, hoy sale en la parte de cultura del Universal una opinión de Janet Aguilar que hace de verdad un resumen extraordinario sobre lo que está pasando en las disciplinas culturales que ocupaciones. Y lo que estamos viendo es que aunque en algún momento, ¿no? Yo digo, obviamente no hay estrategia, pero tampoco históricamente ha habido estrategia. Y por eso, ¿no? Realmente a mí lo que me hace, lo que hay que decir aquí es de que me parece que tenemos que conocer más los datos duros de la opinión, porque realmente la percepción de México nos estamos centrando en la parte negativa. Entonces, por ejemplo, hablando de qué pasa con los tres amigos, los directores de cine, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál es el efecto de ellos sobre la imagen de México? Digo, disculpen, no soy un bolera, pero hoy mi esposo, que es un mexicano, me quedó 2 goles de cambio. No conozco el nombre, pero finalmente, ¿no? También tenemos grandes deportistas, el tema de la comida, pues ya llegan estas calificaciones. Hay grupos internos, ¿no? De la economía que no les gusta que lleguen las estrellas de Michelin y Michelin, acá en México, ¿no? Pero finalmente hay que ponderar la imagen de México desde afuera con todas estas fuentes, porque es un error nada más sacar el tema, ¿no? Del narcotráfico. Es un gran error y sí les recomiendo leer principalmente este tema de lectura, porque en este sexenio se suponía que íbamos a romper con estos estereotipos de fila, sombrero, de tequila, etcétera, etcétera. Pero si ustedes siguen las noticias, hubo un escándalo que hizo dimitir al primer director ejecutivo de la llamada Dirección Ejecutiva de Diplomas de Cultura. Entonces, por eso les recomiendo que ustedes lo lean, ¿no? Y también así, como bien decía Kimberly, un aspecto muy importante es el tiempo, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, vamos a estar hablando en medios internacionales sobre Acapulco.
pero tal vez, no, tampoco soy conocedora, pero tal vez, no, hace unas semanas también éramos noticia, fortaleciendo la imagen de los exóticos con Jaime Maussan en el Senado, ¿no? Entonces, lo que pasa, la verdad es que muy visible, muy visible, ¿ok? Y finalmente hay que decir, en esto que la imagen de México, ser una imagen de México cultural, que es la que les decía, ¿no? Dependiente, emergente, exótico. Pero es temporal. De acuerdo, o sea, aquí hay, o sea, la parte temporal, pero también hay una parte temporal. Y la parte temporal es, bueno, México ganaron los años. O la pelea Canel, o el mexicano, ¿no? Entonces, me parece que se hace falta mayor información, pero lo que es cierto es que dentro de las filas de las mujeres relaciones exteriores, muchas veces los agregados culturales, digo, también cabe decir, ¿no? Que tenemos una gran tradición de agregados culturales, pero la verdad es que la cultura dentro de la Cancillería está muy marginada. Y a veces se nota como castigo, ¿no? No sé, como agregado cultural, ¿no? Y decirles eso, y finalmente, con el tema de los deportes, yo salí también con que la mesa cultural ligada a la arquitectura, y hace tiempo tuve la oportunidad de entrevistar a Tatiana Bilbao, no sé si la conozcan. Hay dos arquitectas mexicanas que ahorita nos están representando grandemente en el mundo. Una de ellas es Frida Escobedo, que va a construir la nueva ala de arte moderno y contemporáneo en el metro de Nueva York. En algún momento va a llegar la imagen, en algún momento vamos a volver a tener Pritzker, aquí no me atrevo a decirlo, y va a ser con una mexicana y con. Sí, de hecho que tenemos, es el equivalente en el arquitecto. Pero entrevistando a una de estas mujeres arquitectas de primera generación, me decía, mira, yo voy a dar clases a Yale, a la Universidad de Yale. Y está también Rafali, es inglesa, pero también es iraquí. Y de repente llegan unos de mis alumnos y me dicen, oye, no sé si es súper lejos venir desde México a dar unas clases. Y le dije, no, a ver, entienden, debo tomar un avión en la mañana, venir a dar clase y regresar a mi casa. Sería súper pesado. Pero ¿por qué no le preguntas a Rafali? ¿No? Y finalmente son estas impresiones de qué tan lejos y qué tan cerca tenemos. Y finalmente en el tema de la imagen, bueno, pues recurro a este concepto del ámbito internacional, ¿no? O sea, es de negociación, no solamente interno, sino externo. Porque de hecho Qatar contrató a Zaha Hadid para impresionar al mundo. Buscan ahí en Google cómo son los edificios de Zaha Hadid. No es accidente que en Santa Fe se haya construido un edificio de Zaha Hadid, o sea, no lo tenemos, ¿no? En la colonia obrera, por decirlo así, ¿de acuerdo? No, porque cada representa a Santa Fe. Entonces son estos temas de negociaciones, ¿no? Claro que el sportswashing, pero el sportswashing va también reforzado de muchos elementos de múltiples fuentes para justamente hacer este esfuerzo y dividirlo, ¿no? Hay una parte cultural, pero también una parte cultural. Gracias, doctora. David. Bueno, nada más habría que hacer referencia hacia estos streamers, ¿no? A estos influencers. Creo que la industria cultural mexicana tiene una gran potencialidad. Hoy en día, pues, todos los territorios arrebatados en el siglo XIX ya están repletos de mexicanos, pero no solamente de ellos, sino de nuestra forma de tratar a las personas. Nuestra cultura está ahí presente en todos los sentidos, la comida, la forma de comportarnos, la forma de criar a los niños. Creo que eso también es algo muy importante. Y en este sentido también hay muchísimos de los influencers que salen a otros países y hacen el comparativo de lo que es México en esos lugares. Y la gente se les acerca todavía, ¿eh? La gente les llama muchísimo la atención. Llegan al extranjero, mexicano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿es cierto que pasa? No, bueno, hay mucho más cosas, ¿no? Muchos detalles que creo que finalmente logran trascender esa imagen negativa. Así estoy, por supuesto, de acuerdo con María, porque a veces nos centramos solamente en esta parte negativa, pero también hay muchos elementos positivos. Hasta el momento no ha habido una baja considerable. Por ejemplo, en el turismo, siguen viviendo gente de muchas partes del mundo. E incluso muchos se están quedando aquí ya de manera legal. Ahí es cosa de dar una vuelta a la colonia Roma y a la colonia Condesa, ¿no? Que cada vez está. Sí, pero
que después fue reemplazado por otro tipo de políticos Claro. extranjeros que se quedaron en la pandemia. Pero, por ejemplo, es que ese es el problema, que tienes que tener una estrategia en donde en esta situación no te va a afectar la percepción del país. Y la verdad es que hay un concepto para sintetizar que es el problema de democracia nacional, se llama soft power, que es esa capacidad que tiene un país de influenciar otros países desde una óptica cultural, de la comida, de la forma que se percibe el país como un lugar de desarrollo, un lugar donde el país que tiene el soft power es el extraordinario trabajo que se hace de la parte cultural, porque es que es importante el papel que ha jugado la cultura en la percepción del país, a pesar de todo el tema de la han sido tan efectivos hasta cierto punto que en cualquier país el tema de seguridad no hubiera podido pagar con el sensor de la comida y del mexicano alegre y del mexicano trabajador que se tiene en Estados Unidos. La percepción que tiene el migrante mexicano es muy trabajador. El tema de soft power se tiene que como estrategia, se es la relaciones superiores ha hecho una forma olvidada, pero esa percepción no impacta en el tipo de algunos políticos. Y eso creo que parte del problema, porque el tema de vida y del sombrero y del gran México y del grito del santo, del luchador, de todos estos fueron y siguen siendo muy poderosos en términos de definir esta visión que se tiene de México hacia el exterior, aunque tal vez de acuerdo cambiar esa imagen, pero nunca hay que subestimar el soft power que tiene México para literalmente competir con el soft power de Estados Unidos, a tal punto que lo que decidió sobre la cultura estadounidense, desde la ropa de hablar, desde la música, no, o sea, ha tenido muchas dificultades de poder impulsar de una forma importante la cultura mexicana, y ahora estamos viendo al contrario, es esta capacidad que están teniendo, en parte por la presencia de migrantes, pero en parte por la misma influencia de este sector político. Ahora, eso dicho, y aún siendo muy importante, sigue habiendo un problema de la percepción en México sobre una realidad que es muy difícil de exponer. 160,000 desaparecidos, los asesinatos de la familia de Otearo. No ha habido más problemas de percepción en México, de tener familias que vengan de Estados Unidos, porque en cierta forma han sido muy pocos estadounidenses afectados por esa situación. Pero sí está llegando un momento en que hay muy pocos lugares del país donde Estados Unidos, o en Estados Unidos, pero una de la mitad del país, pero con una calidad. Y no es por razones políticas, no ve los números en sí. Guanajuato, Guerrero, nada más aquí una consideración. Ya estoy viendo el encabezado del periódico El País. En estos momentos se quitó el Fonden, ¿no? Entonces, Acapulco en desgracia y sin fondos. Entonces, eso también es lo que me parece que hay que considerar como una política redonda, ¿no? El cuidado de la imagen. Porque definitivamente tenemos talentos como los cineastas, pero a ver, recordemos y no nos equivoquemos, es gente que ha luchado por su cuenta, que ha tenido que salir del país. Se acabó el Fidecine, se acabaron muchos fideicomisos que pretendían apoyar el arte y la cultura. Entonces, creo que igual los deportistas ha sido
que quedan con el apoyo de CONADE, no hay, ¿no? Entonces, están brillando con luz propia, no con luz del Estado, ¿no? Entonces, sí es de pronto muy, nos llena de orgullo decir, ay, el mexicano está triunfando, ¿no? Sí, pero el mexicano que tuvo que salir de su país para triunfar, porque en su país no encontró los apoyos. Entonces, creo que eso es algo que también tendríamos que reconsiderar y que analizar. Por ahí hay una pregunta, yo creo que ya la última y nos vamos, por favor. No sé si por ahí está Genaro. ¿Ya tienes el micrófono? Ok. Nombre, por favor. Vicente Núñez, ¿sabes? Una interacciones como, entonces pueden crear las herramientas que tienen que emplear para hacer una buena imagen. Entonces, eso podemos agregar un mejor significado de la imagen de todo pago. Tiene que ser a lo mejor desde federal, tiene que ser una imagen más fuerte del presidente. Si es un grupo de una imagen, tiene que ser una imagen de la sociedad, tiene que ser una imagen de la minoría, tiene que ser una imagen del centrismo, por ejemplo, de la Francia y China. Entonces, ¿cuál es el proyecto de imagen que está producido China en el extranjero? Pero la universidad está haciendo todo desde los que generamos durante el siglo pasado, y es una imagen cortísima que se ve proyectada no solamente en su obra comercial, en su obra social, sino que llega a las partes que se son. Entonces, quería darle a nuestros ponentes aquí en consideración, ¿cuáles ustedes ven que será la herramienta que México podría emplear para mejorar su imagen? Todo lo mismo tiene que ser algo más fuerte, algo más social, algo de comunidad, de la política. Entonces, es muy interesante tu pregunta y voy a decir algo que va a sonar un poco en la cabeza, pero es con tus talentos, literalmente participan personajes que son expertos en el campo, industrial. Entonces, y voy a hacer un comentario muy pero cuando se estaba esta idea de México marca país, estaban tratando de promover México como una empresa, ¿sí? En donde el CEO de esa empresa, además era pregón, o sea, que era una persona capaz y que era una empresa con grandes posibilidades de crecer, en donde todas las personas que trabajan en esa empresa son parte de Best Place to Work, ¿cómo se llama ese premio que dan? Es muy frívolo el comentario que estoy diciendo, pero al mismo tiempo no está muy lejos de la realidad. Entonces, una vez que tú fortaleces la imagen del gobernante y de la empresa, entonces es mucho más fácil que los que viven y trabajan en esa empresa son felices y se desarrollan. Entonces, es mucho más fácil con tus amigos. Entonces, como estaba comentando Alex, hay gente que se dedica a eso. Ahora, se ha dificultado, sí, porque no hay claridad de cuál es la estrategia. Uno podría argumentar desde la política, desde una óptica política exterior, que así no me he conversado sobre eso, pero creo que quisiera en realidad en ese sexenio de cuál debe de ser el papel de México ante el mundo y si es importante que México tenga una percepción, ya sea de fortaleza o una percepción de que no nos equivocamos por el mundo. Creo que hay una gran confusión y no hay definición que ha ido cambiando. Y hasta que haya una mejor definición, va a ser más fácil empezar a usar más el soft power. El soft power siempre se puede usar, o sea, cada vez que me baja esta utilizar un elemento sobre particular mexicana, el grito en cualquiera de los consulados de Estados Unidos, en la fiesta, la solicitar, todo el mundo, y cada quien está haciendo chiquitos ahora y nos presentan. El soft power continúa fortaleciendo la imagen de esa área. El tema es cómo fortalecer la imagen de México ante el mundo, satisfaciendo las prioridades y las resueltas primero. Muy rápido. Ustedes, esto del soft power, el poder clave o el poder blando, ustedes pueden buscar, hay un ranking
Y ustedes van a ver que en algunos lugares van a estar Francia, van a Reino Unido, muchos para Italia, para Alemania, y lo que sí es de que eso no pasa en Brasil. Está el British Council, está la Alianza Francesa, que aparte funciona a manera de franquicias, están los institutos franceses de América Latina, está el GETE, la Ligeri, o sea, ustedes chequenlo, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente con Ciro María falta una estrategia y también con Erika, ¿no? O sea, el poder suave no va a pasar tampoco en un vacío. Claro que sí, se acaban, ¿no? O sea, los fideicomisos, etcétera, etcétera, o sea, si Francia es el lugar que tiene que ver con la lana, y no solamente con la lana que ponen, sino también con la gran, lo que decía, yo no podría trabajar en la Cancillería, en representaciones en el exterior, o sea, la misión de México, de Estados Unidos, de las Naciones Unidas, de todo el edificio, y la misión de México éramos 30 personas, ¿no? O sea, es visiblemente en espacios, en recursos, etcétera, etcétera. Y todos los países, pues, tienen una estrategia y además invierten y conocen. O sea, y nada más decirles, sí ha habido momentos donde se le ha dado la vuelta. O sea, cuando se iba a firmar el NAFTA, Tratado Libre de Comercio de América Latina, se contrató una agencia de marketing que trabajó junto con la Cancillería y ni siquiera les puedo dar el dato. De hecho, hay una tesis de aquí de la facultad, Karina Olivares, que habla sobre una exposición, que se llamó algo así como 30 siglos de esplendores de México, que se presentó en las principales ciudades de Estados Unidos y también de México, porque estamos hablando de ámbito internacional, interno y externo. Y uno de los, en entrevista, ¿no? En otra entrevista, después puedo dar el dato, dice, nosotros inventamos a Frida. Frida Kahlo no era tan popular, pero fue a raíz de su exposición que se empezaron a poner todos los autobuses de Nueva York la imagen de Frida Kahlo y después tuvo un super boom a partir de eso. Entonces, para que ustedes vean que sí existe la estrategia, pero sí ha habido momentos en la historia de México donde ha sido muy importante. Y último comentario, o sea, la cultura no solamente hay que instrumentalizarla como una herramienta de negocio. También, si nosotros después no queremos un pronunciamiento de que los mexicanos somos que no somos, es súper importante que trabajemos con nuestra cultura para conocer de manera cosmopolita, constructivista a los demás, ¿no? O sea, realmente nada más da. Para 2060, en el país en el que se va a hablar más español, hoy es en México, va a ser en Estados Unidos, para el 2060. Pero que ustedes van a hablar, y la mayor parte de la gente que va a hablar español tiene el. Entonces, más vale que empezamos a revisar la estrategia, pero lo que es cierto es que en esta situación de política exterior, y antes eran partidas de estrategia, hoy son claramente dos barras. Muchas gracias. Pues bueno, ya tenemos que terminar la mesa. Yo le agradezco a las personas, a nuestras colegas de videoconferencias que nos apoyaron en esta transmisión, también por redes sociales, a quienes asistieron a esta conferencia, gracias a todos y a todas. Y bueno, pues agradecerle al panel, a nuestros invitados que estuvieron con nosotros. Un honor realmente y por supuesto que nos llevamos mucha tarea para reflexionar en este materia. Muchísimas gracias.